Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del Marqués de Sade. Llegado el instante fatal en que el velo de la ilusión sólo se desgarra para dejar al hombre reducido al cuadro cruel de sus errores y sus vicios, ¿no te arrepientes, hijo mío, de los múltiples desórdenes a los que te condujo la humana debilidad y fragilidad? Sí, amigo mío, me arrepiento. Pues bien, aprovecha estos remordimientos felices para obtener del cielo, en este corto intervalo, la solución general de tus faltas, y piensa que es por la mediación del Santísimo Sacramento de la Penitencia que te será posible obtenerla del Eterno. No nos comprendemos. ¿Cómo? Te he dicho que me arrepentía. Así lo oí. Sí, pero sin comprenderlo. ¿Qué interpretación? Está creado por la naturaleza, con inclinaciones ardorosas, con pasiones fortísimas, únicamente colocado en este mundo para entregarme a ellas y para satisfacerlas. Y estos efectos de mi creación, no siendo más que necesidades relativas a las primeras vistas de la naturaleza, si lo prefieres, solo derivaciones esenciales de sus proyectos sobre mí, todos en razón de sus leyes. Solo me arrepiento de no haber reconocido bastante su omnipotencia, y mis únicos remordimientos solo se refieren al mediocre uso que hice de las facultades, criminales según tú, según yo muy simples, que ella me había dado para servirla. La he resistido algunas veces, de eso me arrepiento. Cegado por sus sistemas absurdos, con ellos combatí toda la violencia de los deseos que había recibido de una inspiración más que divina. De eso me arrepiento. Coseché solo flores cuando pude hacer una amplia cosecha de frutos. Estos son los justos motivos de mi pesar. Estímame en algo para no atribuirme otros. ¿A dónde te arrastran tus errores? ¿A dónde te conducen tus sofismas? Prestas a la cosa creada todo el poder del Creador. ¿No ves que esas desdichadas tendencias que te extravían no son más que efectos de la naturaleza corrompida a la cual atribuyes toda la potencia? Amigo, me parece que tu dialéctica es tan falsa como tu espíritu. Quisiera que razonaras más exactamente o que me dejaras morir en paz. ¿Qué entiendes por creador? ¿Y qué entiendes por naturaleza corrompida? El Creador es el dueño del universo. Es Él quien lo ha hecho todo, lo ha creado todo, y quien conserva todo por un simple efecto de su omnipotencia. Es un gran hombre, sin duda. Pues bien, dime por qué este hombre, que es tan poderoso, ha hecho, sin embargo, según tú, una naturaleza corrompida. ¿Cuál hubiera sido el mérito de los hombres si Dios no les hubiera dejado su libre arbitrio? ¿Y qué mérito hubiesen tenido para disfrutarlo si no hubiera habido en la tierra posibilidad de hacer el bien y la de evitar el mal? Sí, pues tu Dios ha querido hacerlo todo oblicuamente, solo para tentar o probar a su criatura. No la conocía, pues, no sospechaba, pues, el resultado. Sin duda que la conocía, pero una vez más quería dejarle el mérito de la elección. ¿Para qué, desde el momento que sabía el partido que tomaría y solo dependía de él,
ya que le proclamas tan omnipotente y solo dependía de él, repito, al hacerla tomar el bueno? ¿Quién puede comprender los designios inmensos e infinitos de Dios con respecto al hombre? ¿Y quién puede comprender todo lo que vemos? Aquel que simplifica las cosas, amigo mío. Sobre todo, aquel que no multiplica las causas para mejor enredar los efectos. ¿Para qué necesitas una segunda dificultad cuando no puedes explicar la primera? Y desde el momento en que es posible que la naturaleza haya hecho por sí sola lo que le atribuyes a tu Dios, ¿por qué quieres buscarle un amo? La causa de que no comprendas es quizá lo más simple del mundo. Perfecciona tu física y comprenderás mejor la naturaleza. Depura tu razón y entonces no tendrás necesidad de tu Dios. Desdichado. Solo te creías sociniano. Tenía armas para combatirte, pero veo claramente que eres ateo. Y desde el momento en que tu corazón se niega a la inmensidad de las pruebas auténticas que recibimos cada día de la existencia del Creador, no tengo nada más que decirte. No se le da la luz a un ciego. Amigo mío, admite un hecho de que los dos, el más ciego es seguramente aquel que se pone una venda que el que se la arranca. Tú edificas, inventas, multiplicas. Yo destruyo, simplifico. Tú agregas error sobre error. Yo los combato. ¿Cuál de los dos es el ciego? ¿No crees, pues, en Dios? No. Y esto por una simple razón. Es perfectamente imposible creer en lo que no se comprende. Entre la comprensión y la fe deben existir conexiones inmediatas. La comprensión es el primer alimento de la fe. Cuando la comprensión no actúa, muere la fe. Y estos que en tal caso pretendieran tenerla, mienten. Te desafío a que creas en el Dios que me predicas, ya que no sabrías demostrármelo, ya que no está en ti el definírmelo, y por lo tanto no lo comprendes. Y desde el momento en que no lo comprendes, no puedes suministrarme de él ningún argumento razonable, pues, en una palabra, todo lo que está por encima de los límites del espíritu humano es quimera o inutilidad. Si tu Dios no puede ser más que una u otra cosa, en el primer caso, sería un loco si creyera en él. Un imbécil en el segundo. Amigo mío, pruébame la inercia de la materia y te concederé el Creador. Pruébame que la naturaleza no se basta a sí misma y te prometo suponerle un dueño. Hasta entonces, nada esperes de mí. Solo me rindo a la evidencia y solo la recibo de mis sentidos, porque ellos se detienen allí. Donde ellos se detienen, allí mi fe queda sin fuerzas. Creo en el sol porque lo veo. Lo concibo como el centro de reunión de toda la materia inflamable de la naturaleza. Su marcha periódica me complace sin asombrarme. Es una operación de física, acaso tan simple como la de la electricidad, pero que no nos está permitido comprender.
¿Qué necesidad tengo de ir más lejos? Cuando me haya levantado los andamios de tu Dios por encima de esto, ¿qué habré avanzado? No necesitaré hacer tanto esfuerzo para comprender al obrero como el gastado en definir la obra. Por consiguiente, no me has prestado ningún servicio con la edificación de tu quimera. Has turbado mi espíritu sin iluminarlo y debo odiarte en vez de agradecerte. Tu Dios es una máquina que fabricaste para que sirva a tus pasiones y la has hecho mover a tu capricho, pero desde el momento en que incomoda a los míos, permíteme que la haya derribado. En el instante en que mi alma débil tiene necesidad de calma y de filosofía, no vengas a espantarla con tus sofismas, que me la asustarían sin convencerla, que la irritarían sin hacerla mejor. Amigo mío, esta alma es lo que la naturaleza quiso que fuera, es decir, el resultado de los órganos que ha querido formarme en razón de sus designios y de sus necesidades. Y como ella tiene una necesidad igual de vicio y de virtud, cuando quiso llevarme hacia el primero, así lo ha hecho. Cuando ha querido la segunda, me ha inspirado deseos por ella y me ha entregado a ambos de igual modo. Busca sus leyes como única causa de nuestra inconsecuencia humana y no busques a sus leyes más principios que su voluntad y su necesidad. Así pues, todo es necesario en el mundo. Seguramente. Pues, si todo es necesario, todo está, pues, regulado. ¿Quién dice lo contrario? ¿Y quién pudo arreglarlo todo como está si no es una mano omnipotente y sabia? ¿No es necesario que la pólvora se inflame cuando se le aplica el fuego? Sí. ¿Y qué sabiduría encuentras en eso? Ninguna. Es posible, pues, que haya cosas necesarias sin sabiduría, y es posible, por consiguiente, que todo derive de una causa primera, sin que haya razón ni sabiduría en esta primera causa. ¿A dónde quieres llegar? A probarte que todo puede ser lo que es y lo que no es, sin que ninguna causa sabia y razonable lo conduzca, y que en efectos naturales deben tener causas naturales sin que haya necesidad de suponerle otras antinaturales, como lo sería tu Dios, ya que Él mismo tendría necesidad de explicación sin suministrar ninguna. Y por consiguiente, desde que tu Dios no es bueno para nada, es perfectamente inútil. Y como hay gran probabilidad de que todo lo inútil es nulo y de que todo lo nulo es la nada, así pues, para convencerme de que tu Dios es una quimera, no tengo necesidad de otro razonamiento fuera del que me suministra la certeza de su inutilidad. Sobre este pie me parece innecesario hablarte de religión. ¿Por qué no? Nada me divierte tanto como la prueba del exceso de fanatismo y de la imbecilidad humana sobre este punto. Son extravíos tan prodigiosos que el cuadro, aunque horrible, a mi juicio es siempre interesante. Responde con franqueza y, sobre todo, destierra el egoísmo. Si fuera tan débil que me dejara sorprender por tus ridículos sistemas de la existencia del ser que hace necesaria la religión, ¿bajo cuál forma me aconsejarías que le rindiera culto?
quisieras que adoptara los desvaríos de Confucio, más bien que los absurdos Brahma, que adorara a la gran serpiente de los negros, al astro de los peruanos o al dios de los ejércitos de Moisés? ¿A cuál de las sectas de Mahoma quisieras que me rindiese? ¿Qué herejía de los cristianos es, a tu juicio, preferible? Cuidado con tu respuesta. ¿Puede ser dudosa? Dila, pues, egoísta. No. Sería amarte tanto como a mí si te aconsejara lo que yo creo. Y es querernos muy poco el escuchar semejantes errores. ¿A quién pueden cegar los milagros de nuestro divino Redentor? A quien no vea en él, sino al más ordinario de todos los bribones y al más vulgar de todos los impostores. Dios, le escucháis sin descargar vuestra ira. No, amigo mío, todo está en paz, porque tu Dios, sea por impotencia, sea por razón, o en fin por lo que tú quieras, en un ser al que admito por un momento, solo por condescendencia a ti, o si lo prefieres, para prestarme a tus pequeños designios, porque ese Dios, repito, si existiera como tienes la locura de creerlo, no puede, para convencernos, haber tomado los medios tan ridículos como los que tu Jesús supone. ¿Cómo? ¿Las profecías, los milagros, los mártires, no son pruebas? ¿Cómo quieres, en buena lógica, que pueda recibir como prueba aquello que necesita probarse? Para que la profecía sea una prueba, sería necesario primeramente que yo tuviera la certidumbre completa de que ha sido hecha. Pues al consignársela en la historia, solo tiene para mí la fuerza de los otros hechos históricos, dudosos en sus 3/4 partes. Si a esto agrego la apariencia más que verdadera de que me han sido transmitidos por historiadores interesados, estaría, como lo ves, más que en mi derecho para dudar de ellos, quien me asegura, por otra parte, que esa profecía no ha sido hecha con posterioridad, que no ha sido el efecto de la combinación de la más simple política, como la de concebir un reino feliz bajo un rey justo, o la de la helada en el invierno. Y si esto es así, ¿cómo quieres que la profecía, al tener tanta necesidad de ser probada, pueda convertirse en prueba? Con respecto a tus milagros, ellos tampoco se me imponen. Todos los bribones los han hecho y todos los tontos los han creído. Para persuadirme de la verdad de un milagro, tendría necesidad de estar muy seguro de que el acontecimiento que tú llamas de esa manera fuera absolutamente contrario a las leyes de la naturaleza, pues solo lo que está fuera de ella puede pasar por milagro. ¿Y quién la conoce bastante como para atreverse a afirmar cuál es precisamente el punto en que se detiene y cuál es el que infringe? Bastan 2 cosas para acreditar un pretendido milagro: un titiritero y unas mujerzuelas. Vamos, no busques jamás un origen distinto para los tuyos. Todos los nuevos sectarios lo han hecho, y lo que es más singular, todos encontramos imbéciles para creerles. Tu Jesús no ha hecho algo más singular que Apolonio de Tiana, y sin embargo, nadie ha pensado en tomar a este por un dios. En cuanto a tus mártires, este es el más débil de tus argumentos. Solo falta el entusiasmo y la resistencia para hacer mártires,
y mientras la causa opuesta me ofrezca tantos como la tuya, jamás estaré lo suficientemente autorizado para creer a la una mejor que a la otra, sino muy inducido, en cambio, a suponer despreciables a ambas. Amigo mío, si fuera verdad que existe el Dios que predicas, ¿tendría necesidad de milagro, mártir o profecía para establecer su imperio? Y si, como dices, el corazón humano fuera su obra, ¿no sería este el santuario que hubiera elegido para su ley? Esta ley igual, pues emanaría de un Dios justo, se encontraría de una manera irresistible, grabada igualmente en el corazón de todos, y de un extremo al otro del universo, todos los hombres, al ser semejantes por ese órgano delicado, igualmente serían semejantes por el homenaje que rendirían al Dios que le hubiera dado este corazón. No tendrían más que una manera de amarlo, más que una manera de adorarlo y servirlo, y tan imposible les sería reconocer ese Dios como resistir a la inclinación secreta de su culto. En vez de eso, no veo en el universo tantos dioses como países, tantas maneras de servir a esos dioses como diferentes cabezas o diferentes imaginaciones hay. Esta multiplicidad de opiniones, en la cual físicamente me es imposible elegir, ¿sería tu juicio la obra de un Dios justo? Vamos, predicante, ultrajas a tu Dios al presentármelo de esta manera. Déjame negarlo completamente, pues si existiera, entonces le ultrajaría menos mi incredulidad que tus blasfemias. Vuelve a la razón, predicante. Tu Jesús no vale más que Mahoma, Mahoma menos que Moisés, y estos tres menos que Confucio, quien, sin embargo, dictó algunos buenos principios, mientras que los otros tres disparataban. Pero en general, todos estos no son más que impostores, de los cuales el filósofo se ha burlado, y a los cuales la canalla ha creído, y a los cuales la justicia hubiera debido ahorcar. ¡Ay de mí! Solo lo hizo con uno. Era el que más se lo merecía. Sedicioso, turbulento, calumniador, bribón, libertino, grosero, farsante y malvado peligroso. Poseía el arte de engañar al pueblo y mereció, por lo tanto, el castigo de un reino en el estado en el que se encontraba entonces el de Jerusalén. Fueron muy prudentes al deshacerse de él, y es quizás el solo caso en que mis máximas, extremadamente dulces y tolerantes por lo demás, admiten la severidad de Temis. Excuso todos los errores, salvo aquellos que pueden ser peligrosos para el gobierno en el que se vive. Los reyes y sus majestades son las únicas cosas que se me imponen, las únicas que respeto, pues quien no ama a su país y a su rey no es digno de vivir. Pero, en fin, admitirás algo después de esta vida. Es imposible que tu espíritu no se haya complacido algunas veces en atravesar la espesura tenebrosa de la suerte que nos espera. ¿Qué sistema puede ser más satisfactorio que el de una multitud de penas para quien vivió mal y el de una eternidad de recompensas para quien vivió bien? ¿Cuál, amigo mío? El sistema de la nada nunca me ha espantado. Es consolador y simple. Todos los otros son obra del orgullo. Solo este es el de la razón. Por lo demás, no es espantosa ni absoluto esa nada.
¿No tengo ante mi vista el ejemplo de las generaciones y regeneraciones de la naturaleza? Nada perece, amigo mío. Nada se destruye en el mundo. Hombre hoy, gusano mañana. Pasado mañana, mosca. ¿No es siempre existir? ¿Y por qué quieres que me recompensen por virtudes cuyo mérito no tengo, o me castiguen por crímenes cuyo dueño no he sido? Puedes conciliar la bondad de tu pretendido Dios con este sistema, y puede Él haber querido crearme para darse el placer de castigarme, y esto solo a consecuencia de una elección de la que no he sido dueño. Lo eres. Sí, según tus prejuicios, pero la razón los destruye y el sistema de la libertad humana solo fue inventado para fabricar el de la gracia que llegó a ser tan favorable a tus desvaríos. ¿Qué hombre en el mundo, si viera el patíbulo junto al crimen, lo cometería si fuera libre de no cometerlo? Una fuerza irresistible nos arrastra y ni por un instante somos dueños de determinarnos por nada que no esté del lado hacia el cual nos inclinamos. No hay ni una sola virtud que no sea necesaria a la naturaleza. Irreversiblemente, ni un solo crimen del que no tenga necesidad, y toda su ciencia consiste en el perfecto equilibrio en que mantiene a ambos. Podemos ser culpables del lado hacia el que nos arroje, tanto como la avispa que clava su aguijón en tu piel. Así pues, ¿los crímenes más grandes no deben inspirarnos ningún espanto? No he dicho eso. Basta que la ley lo condene y que la cuchilla de la justicia lo castigue para que nos inspire la aversión o el terror, pero desde que desdichadamente se haya comprometido, hay que saber tomar su partido y no entregarse a estériles remordimientos. Su efecto es vano, pues no pudo preservarnos de él. Nulo, pues no lo repara. Es absurdo, pues, entregarse a los remordimientos, y más absurdo aún, temer el castigo en el otro mundo si somos bastante dichosos de haber escapado al castigo de éste. Dios no quiera que vaya con esto a estimular el crimen. Hay que evitarlo tanto como se pueda, pero es por la razón que es necesario huirle, y no por falsos temores que no consiguen nada y cuyo efecto se destruye tan rápido en un alma firme. Lo razón, amigo mío. Sí, solo la razón debe advertirnos que perjudicar a nuestros semejantes no puede jamás hacernos felices, y nuestro corazón, que contribuir a su felicidad es más grande que la naturaleza, nos haya acordado en la tierra. Toda moral humana se encierra en esta sola frase: hacer a los demás tan felices como uno mismo desea serlo, y no causarles nunca un mal que no quisiéramos recibir. Estos son, amigo mío, estos son los únicos principios que debemos seguir, y no hay necesidad de religión ni de Dios para apreciarlos y admitirlos. Solo se necesita un buen corazón. Pero siento que me debilito. Predicante, abandona tus prejuicios. Sé hombre, sé humano, sin temor y sin esperanza. Abandona tus dioses y tus religiones. Todo esto solo es bueno para poner cadenas en las manos de los hombres, y el solo nombre de todos estos horrores ha hecho verter más sangre en la tierra que todas las otras guerras y plagas juntas. Renuncia a la idea del otro mundo. No lo hay.
pero no renuncies al placer de ser feliz y de hacer la felicidad en este. Esta es la única manera que te ofrece la naturaleza rara duplicar o extender tu existencia. Amigo mío, la voluptuosidad siempre es el más querido de mis bienes. Le he ofrecido incienso toda mi vida y quiero terminarla en sus brazos. Mi fin se aproxima. 6 mujeres más bellas que el día están en el cuarto vecino. Las reservaba para este momento. Toma de ellas tu parte. Trata de olvidar en su seno, oh ejemplo mío, todos los vanos sofismas de la superstición y todos los imbéciles errores de la hipocresía. Nota: el moribundo llamó, las mujeres entraron y el predicante se convirtió en sus brazos en un hombre corrompido por la naturaleza, por no haber sabido explicar lo que era la naturaleza corrompida. El marqués de Sade, Donatien Alphonse François de Sade, es una figura controvertida y compleja cuya obra literaria y filosofía desafían las normas sociales, morales y religiosas de su tiempo. Su pensamiento, a menudo asociado con el ateísmo y el materialismo radical, es una crítica feroz a la religión, la moral tradicional y las instituciones de poder. El marqués de Sade vivió durante una época de grandes cambios en Francia, incluyendo el final del antiguo régimen, la Revolución Francesa y el surgimiento de nuevas ideas filosóficas y políticas. Influido por el libertinismo y el escepticismo de la Ilustración, Sade llevó estas ideas al extremo, cuestionando no solo las normas sociales, sino también la existencia de un orden moral o divino. Y como hemos visto en esta obra, es conocido por su rechazo total a la religión, que consideraba una invención humana destinada a oprimir y controlar a las personas. En sus obras presenta a menudo a los sacerdotes y figuras religiosas como hipócritas y corruptos, utilizando la religión como un medio para justificar actos de crueldad y explotación. Para él, Dios es simplemente una creación de la imaginación humana, y donde la naturaleza, entendida como fuerza primordial y amoral, es la única guía para el comportamiento humano. Según Sade, la moralidad tradicional, basada en la idea de un bien y un mal absolutos dictados por Dios, es un artificio que va en contra de la verdadera naturaleza humana. Sade adoptó una visión materialista del universo, influenciado por pensadores como Lametrie y Holbach. Para él, todo el mundo, incluida la mente humana, puede explicarse en términos de materia y movimiento. No existe el alma inmortal, ni un propósito divino en la vida. En cambio, la naturaleza sigue sus propias leyes, que son indiferentes al sufrimiento o la felicidad humana. Este materialismo extremo llevó a Sade a justificar comportamientos que la sociedad consideraba inmorales o criminales, como la violencia y el libertinaje. Para Sade, si la naturaleza es amoral y el sufrimiento es parte de la vida, entonces los actos que causan dolor o placer son igualmente naturales y por lo tanto no deben ser juzgados por una moralidad externa.
Así pues, el ateísmo de Sade está íntimamente ligado a su crítica de la moralidad y las instituciones sociales. Argumentaba que las normas morales son construcciones humanas que reprimen los deseos naturales y que los valores como la piedad, la compasión o la justicia son ilusiones creadas para mantener el orden social. En lugar de someterse a estas normas, Sade defendía una forma de vida en la que el individuo sigue sus propios deseos sin restricciones, aunque esto signifique el sufrimiento de otros. El pensamiento ateo y materialista de Sade, junto con su desafío a las normas morales, lo han convertido en una figura fascinante y perturbadora en la historia de las ideas. Aunque sus obras fueron censuradas y él mismo fue encarcelado durante gran parte de su vida, ha sido redescubierto y revaluado por pensadores del siglo XX como los surrealistas y filósofos como Georges Bataille y Michel Foucault. Algunos lo ven como un precursor del pensamiento libertario y la crítica radical, mientras que otros lo consideran un representante del nihilismo y la amoralidad. Su ateísmo, cargado de provocación y transgresión, es una parte central de su legado, desafiando a la humanidad a confrontar los límites de la moralidad, la religión y el poder. Algunos prestigiosos psiquiatras como Vicente Garrido consideran al Marqués de Sade como un psicópata. A ver si podemos tener esta visión más oscura del autor próximamente. Pero claro, el ateísmo no es nada nuevo, sino que ya viene de antiguo. La falta de creencia en deidades o la negación de su existencia ha estado presente en diversas formas a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, filósofos como Epicuro y Demócrito propusieron visiones del mundo que no dependían de la intervención divina, centrando sus explicaciones en la naturaleza y el materialismo. Epicuro adaptó la teoría atómica de Demócrito, que proponía que todo el universo estaba compuesta de átomos individuales y vacío. Según esta visión materialista, los fenómenos naturales no requerían intervención divina, sino que podían explicarse por la interacción de los átomos. Esta idea desmitificaba los eventos naturales y los alejaba de interpretaciones religiosas. Aunque Epicuro no negó la existencia de los dioses, sostenía que estos seres eran indiferentes a los asuntos humanos. Para él, los dioses vivían en un estado de completa paz y perfección, ajenos a las preocupaciones y los sufrimientos de los mortales. Esto implicaba que el temor a la ira divina y la esperanza en la intervención de los dioses eran infundados y solo perturbaban la tranquilidad que los humanos debían buscar. Epicuro también es conocido por formular lo que se ha denominado el problema del mal, un argumento contra la existencia de un Dios omnipotente y benevolente. Aunque la formulación exacta es posterior, la idea básica que se le atribuye es la siguiente: si los dioses quieren evitar el mal, pero no pueden, entonces no son omnipotentes. Si pueden evitar el mal, pero no quieren, entonces no son benevolentes. Si pueden y quieren evitar el mal, entonces, ¿por qué existe el mal? Si no pueden ni quieren, entonces, ¿por qué llamarlos dioses? Este argumento es una de las primeras exposiciones conocidas de la problemática de la coexistencia del mal y la idea de un Dios todopoderoso y bueno, que sería abordada por filósofos posteriores. Durante la Edad Media, el ateísmo fue prácticamente inexistente o muy reprimido en Europa, debido al poder de la Iglesia. Sin embargo, en otras culturas como en la India,
Existían corrientes de pensamiento como el Charvaka que negaban la existencia de dioses y promovían un enfoque materialista y escéptico de la vida. El Renacimiento y la Ilustración en Europa fueron periodos cruciales para el desarrollo del ateísmo moderno. Pensadores como Spinoza, Hume y Voltaire cuestionaron las creencias religiosas tradicionales y promovieron el racionalismo, el escepticismo y la libertad de pensamiento. Aunque no fueran ateos, influyeron en promover ideas escépticas y racionales. La secularización de la sociedad y el avance de la ciencia también contribuyeron a la propagación de ideas ateas. En el siglo XIX, figuras como Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Charles Darwin tuvieron un impacto significativo en la percepción del ateísmo. Marx veía la religión como un opio del pueblo, mientras que Nietzsche proclamó la muerte de Dios, una metáfora del declive de la religión en la vida moderna. Darwin, con su teoría de la evolución, proporcionó una explicación científica del origen de la vida que desafiaba las narrativas religiosas. En el siglo XX y XXI, el ateísmo ha seguido creciendo, especialmente en sociedades occidentales y en contextos donde se promueve la libertad de pensamiento y la separación entre religión y Estado. El nuevo ateísmo, encabezado por figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett, han defendido una postura más activa y crítica contra la religión organizada. Hoy en día, el ateísmo es una postura común en muchas partes del mundo, aunque sigue siendo minoritaria en otras, y continúa siendo un tema de debate en filosofía, ciencia y política. En fin, no sé si vosotros sois creyentes, agnósticos o ateos. Eso allá cada cual. Si estáis de acuerdo con el Marqués de Sade o rechazáis de plano su filosofía, me lo podéis dejar en los comentarios a ver qué pensáis de este autor tan controvertido. Desde aquí le quiero dar las gracias a Víctor Manuel por prestarme su voz como sacerdote. Yo por mi parte he hecho una inclusión forzada y he interpretado al moribundo, pero bueno, con mi voz de cascajo casi ni se nota. En fin, si os ha gustado me podéis dejar un me gusta, un like y os recuerdo que tenemos más relatos de este autor en Cuentos Oscuros, así es que os invito a explorar el canal porque seguro que alguna cosilla interesante encontraréis. Suscribíos, compartid y dadle a la campanita para que no se os escape ningún cuento más oscuro de lo normal. Pero si habéis visto la luz y os apetece, podéis arrojar alguna monedilla en el supergracias de YouTube o invitarme a un café desde cualquier plataforma de audio o vídeo que me escuchéis, sin necesidad de ningún tipo de suscripción. Sería un acto puntual de agradecimiento y a cambio tendréis una dedicatoria en el próximo programa y un mordisco beso en el lóbulo temporal como regalo. Y ya por hoy nada más, nos veremos pronto en el primer círculo infernal. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.